Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente, tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Comenzamos con el trabajo. Y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Cáncer y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, en lo laboral. Cáncer, referente a lo laboral, los que sí estáis trabajando, dicen las cartas que llega algo que es seguro para ti o que tú tienes a día de hoy una seguridad. Los que ya tengáis una seguridad en el trabajo, Cáncer, hablan de cambios muy esperados dentro del trabajo, de triunfos, de movimientos. Cáncer. Entonces hablan de movimientos muy esperados, de triunfos esperados. Los Cáncer que no estáis trabajando, puedes formar parte de algo, así lo dicen las cartas, te van a proponer algo, ¿bien? Entonces yo te diría que en este caso te podría ir bien, te veo con muchas dudas, pero eso es lo normal, te podría ir bien, las cartas dicen que sí. No me salen firmas de contrato, sino formar parte de algo. Los Cáncer que no estáis trabajando y estéis pensando o esperando noticias del exterior, tener cuidado con esas noticias porque las cartas dicen que sí puede llegar la noticia, pero que luego el trabajo puede ser que no sea lo que tú estabas esperando, ¿eh? Los Cáncer que tenéis un negocio, hay una estabilidad a día de hoy y llega algo importante respecto a tu negocio, ¿bien? Esto es importante que llega, dice, se ha de saber gestionar bien. Si tú ahora mismo, Cáncer, estás bien como estás, las cartas no te recomiendan cambios, no te recomiendan nada relacionado con el exterior, ¿eh? O sea, lo que dicen las cartas es que si estás estable como estás, que te quedes como estás. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver, Cáncer y tu economía. Muchos de vosotros os veo que habéis firmado ya algo importante en tu economía, algo que te ha costado, pero que finalmente se ha firmado. Y si llegan noticias sobre esto, llega la estabilidad, llega lo que necesitas, así dicen las cartas, Cáncer. Respecto a tu economía, todos los que estéis esperando solucionar algo relacionado con el tema de la salud y que tengan que ver viajes en ese tema, bien, las cartas dicen, Cáncer, tienes la solución, o sea, hay algo que ya es un hecho, hay un dinero que tú vas a recibir. No me salen grandes ventas, Cáncer, si te lo digo, eso me sale muy parado, me sale la solución relacionada con algo que tiene que ver con viajes o con la salud, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. Las cartas me hablan de mucho movimiento, caminos abiertos, ¿bien? Caminos abiertos y más de una persona, así lo dicen las cartas, ¿no? Entonces, Cáncer, la primera persona que estoy viendo es una persona un poco más joven que tú. Las cartas hablan de distancia entre vosotros, muchas comunicaciones, ¿bien? Pero estas comunicaciones también dicen las cartas que en un futuro podrían quedar en nada, ¿vale? En un futuro no muy lejano, o sea, no, a ver, no es que quede en nada, es que son comunicaciones que se alargan en el tiempo, no se concreta un encuentro, ¿no? Y entonces esto puede llegar a cansar, ¿vale? Entonces, Cáncer, esta persona podría ser importante en tu vida, vamos a ir viéndolo también, porque aparte me está saliendo otra persona en tu vida, Cáncer, dice que esto puede llegar a ser una ilusión oculta, que se mantiene en la clandestinidad, como que es algo que no puede pasar de ahí, ¿no? También te voy a decir que en el caso de que sea una relación oculta porque hay una tercera persona, las cartas sí hablan de una decisión tomada, de una separación con esa persona de cara a futuro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros.
Cáncer, que estáis solteros, ¿ves? La primera persona que sale, dice hay cierta distancia entre vosotros y que finalmente como que es algo que no termina de avanzar, o sea que esa persona no sería importante. Finalmente hablan como de una amistad un tanto confusa, ¿bien? A mí la persona que me sale en tu futuro y que es una persona como algo más importante, me hablan de una relación, un triángulo amoroso, eso es lo que están diciendo las cartas, un triángulo amoroso que se irá de las manos y eso sale clarísimamente. En la primera tirada ha salido que esa persona si es esa persona que está en un triángulo amoroso, tomaría una decisión. Bien, separándose de la persona oficial. Vamos a ver qué más. Podrías tener hijos con esta persona, así lo dicen las cartas, Cáncer. Sale clarísimamente que tú, los que podáis tener hijos, claramente, los que podáis tener hijos, podíais tener hijos con esta persona, que es una persona que posiblemente se dedique al tema, es que no sé, la veo como una persona moviéndose mucho, ¿vale? De un lado para otro. Entonces, bueno, se puede dedicar a muchas cosas. Veo muchísimo movimiento de esta persona, o viaja mucho o algo por el estilo, ¿bien? Cáncer es una persona que le une a la parte oficial también algo relacionado con el trabajo, pero eso no es un problema, porque esta persona ya está en una situación que quiere salir de eso, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Bueno, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteritos. Dice, comenzarás una nueva vida, así lo dicen las cartas. Con esa persona hay un compromiso bastante importante, ¿vale? O sea, que no es solo un compromiso de estamos en pareja, no, hablan de un compromiso más, de algo más como es el matrimonio, ¿bien? Pero que no será fácil en un principio, le dicen las cartas, pasaréis por muchos obstáculos, tendréis muchas encrucijadas, con esa persona, hombre, teniendo en cuenta en cómo empieza la relación, pues todo puede pasar, Cáncer. Vamos a seguir. Dudarás mucho al principio de esta relación, pero te irás dando cuenta cómo esta persona te busca cada día más. Por mucho que tú dudes, esta persona irá detrás tuyo, Cáncer. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Cáncer, que estáis casados, en convivencia y novios. Cáncer, que estáis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Cáncer, que estáis solteros. Solteros, casados, en convivencia y novios. Veo embarazos, Cáncer. Me marcan mucho los embarazos. Y las cartas dicen que se avecina una nueva etapa en vuestra vida, que hay mucha posibilidad de cambio de residencia, Cáncer. Esto está marcando muchísimo. Aunque tendréis vuestra etapa también, dicen las cartas, de tomar una decisión sobre este cambio. Dice, finalmente, aquí parece ser que se va a hacer, ¿bien? Cáncer, casados en convivencia y novios. Los que estéis en una situación en la cual la pareja habla mucho con un ex o con una ex, dice, no le echéis cuenta a esto, porque no hay nada más de eso que a ellos lo unen, ¿no? No hay más trascendencia en esas comunicaciones, ¿bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Cáncer, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, posibilidad de volver a lugares del pasado o sí, lugares en los que habéis vivido antes, alguno de los dos o algo por el estilo, pero hay cierto miedo con esos cambios, miedo porque allí hay familiares, tenemos miedo a ciertas cosas que puedan pasar teniendo lo que es a la familia cerca, ¿no? Yo no lo veo un impedimento, Cáncer. Yo sí te voy a decir que el impedimento que yo veo con ese desplazamiento es la idea que tenéis
respecto a qué va a pasar una vez que estéis allí y no precisamente en lo emocional, sino en la economía. Bien, yo por lo demás no veo un impedimento, Cáncer. Vamos a ver qué más. Hay cierta precaución, ¿ves? Sobre esta decisión. Aquí lo dicen las cartas. Hay cierta precaución. Pero también hay, aparte del miedo a tener la familia cerca o algún familiar en concreto, también puede estar hablando, y creo que también están hablando, no pueden, sino creo que también están hablando por las personas del pasado que pueda haber en ese lugar, ¿no? Entonces hay cierto miedo en ese aspecto, ¿bien? Es una relación la que tú tienes ahora mismo. Ahora mismo podríamos decir que estás en una relación buena. Pero también dicen las cartas, hay ciertas acciones que deben de ser controladas porque pueden pasar factura de cara a futuro, Cáncer. O sea que hay acciones que no están bien y que nos pueden llevar de cara a futuro a la soledad. Las cartas te avisan también, Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Podéis tener a lo largo de este tiempo o a lo largo de vuestra relación muchísimas dudas, Cáncer. Pero yo también te voy a decir que por muchas dudas que se tengan no se llega nunca a tomar una decisión errónea, no se llega a tomar una decisión mala en la relación, ¿bien? Entonces dice, siempre se encuentra siempre uno del otro encuentra lo que quiere o lo que pretende que dé esa persona. Entonces yo ahora mismo veo una estabilidad, ¿bien? Veo muy buenas cartas para vosotros, Cáncer. Los que estén en dudas, los Cáncer que estéis de novio y esté el novio o la novia que estén en dudas en cuanto a la relación, hablan de noticias que llegarán dentro de muy poco tiempo, y que sepas que lo que influye son las amistades, así lo dicen las cartas, no hay otra influencia. La influencia es el entorno social, ¿bien? Que si decide reanudar, aunque bueno, la relación no está rota, sino tener la decisión más clara que quiere estar contigo, le tienes que dar tiempo para que saque de nuevo la relación a la luz, porque se comporta, dicen las cartas, se comporta de manera extraña, como si no fuera una relación a la luz, aunque después de puertas para adentro sí lo es. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Cáncer y tu mensaje especial del amor. Estás en un momento de tu vida, Cáncer, que puedes triunfar en el amor, ¿bien? Pero si estás pendiente de qué es lo que va a hacer la otra parte para hacer tú, no podrás disfrutar de ese triunfo. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Cáncer y tu salud. Las mujeres que estéis en estado deberéis de prestarle bastante atención, y para todas las mujeres, claro, dicen las cartas, el tema de ovarios y útero, que hay que prestarle bastante atención, ¿vale? Como siempre os digo, Cáncer, yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general. Tu mensaje general, Cáncer, te dice: estás a punto de recibir noticias positivas. No dejes que tus dudas o tus miedos se apoderen de ti y hagan de esto algo negativo. Cáncer, el número 49 para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, Cáncer, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.